Cuando Bueno, quiera. Muy bien, pues buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, pues agradecer la invitación a comparecer en esta comisión y darle la oportunidad a mi municipio de poder explicar cuál es la situación que vivimos, pues motivada por la deficiencia de infraestructuras, en mi opinión, que tenemos y por la situación de alguna de ellas, que también tenemos y que genera graves problemas en casos de lluvias torrenciales como las que vivimos en septiembre del año pasado. Bueno, me imagino que los alcaldes que ya habrán pasado por aquí les habrán explicado que fue una situación muy crítica, muy dramática. En mi municipio en concreto fueron más de 700 familias las que se vieron afectadas. Familias que perdieron pues una gran cantidad de sus bienes que todavía no sabemos cuál es la cuantificación económica de todas esas pérdidas, pero bueno, podemos estar hablando de decenas de millones de euros. Decenas de millones de euros, que es una cifra muy, muy superior a la que seguramente sería necesario invertir en mi municipio para poder evitar que esos daños se produjesen cuando hay lluvias de estas características torrenciales. Efectivamente, la Dana era un episodio totalmente excepcional. Creo que jamás habíamos visto en la comarca algo así. Pero lo que ahora les voy a pasar a explicar, que es pues la orografía de mi municipio y las infraestructuras que provocan que a poco que haya una lluvia de más de 100 litros por metro cuadrado a la hora, ya se generan problemas de inundaciones, pues creo que efectivamente requiere alguna, de manera urgente, pues intervenciones que palíen esos daños, ¿vale? Bueno, contra la Dana posiblemente nada hubiese podido parar aquello. Aquello era una situación catastrófica y algo totalmente inusual y extraordinario. Pero, como les decía, cualquier lluvia que supere los 150 litros por metro cuadrado, pues ya está generando problemas en mi municipio. Mi municipio en los años, a finales de los años 80, por el Plan de Desarrollo de Carreteras, entiende que tiene que pasar la CV95 por allí, y lo que genera es, pues, en la zona de la Huerta, antes de que se produjese, o cuando ya estaba en las primeras fases de desarrollo, de ampliación de los proyectos urbanísticos del municipio, pues allí se produjo, se creó esa carretera. Esa carretera en su día no fue aceptada por el municipio porque, además de que nos aislaba, dejaba ya, nadie entraba por Bigastro, con lo cual pues todos los efectos que aquello tuvo en el comercio y en el desarrollo pues de la hostelería, pues ya en aquellos años ya generó un grave problema. Pero conforme aquellos nuevos sectores urbanísticos se fueron desarrollando y poblándose, y bueno, pues ha generado muchísimos más problemas. Bigastro tiene una orografía, Bigastro está en la ladera de un monte y las calles tienen pues una pendiente muy elevada, lo que hace que el agua, a poco que llueva, pues el agua pues corre con mucha rapidez y llega pues a esta infraestructura que se llama CV95 y que ha generado un dique de contención. Tradicionalmente, el pueblo siempre ha estado ahí, siempre ha tenido sus pendientes, y antes de la construcción pues llovía más, llovía menos, con más intensidad o con menos intensidad, y el agua iba directamente a la huerta, ¿vale? Pero ahora pues el dique que ha generado esa CV95 hace que el agua pues no pueda pues correr, se queda ahí estancada, y cuando llueve con una intensidad pues ya razonable, pues genera pues estancamientos e inundaciones en todos los sótanos, primero y luego en las viviendas, conforme pues la intensidad de la lluvia es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto además lo añadimos a que Bigastro tiene una avenida de agua también que procede de su monte, que se llama la Cañada Andrea. La Cañada Andrea pues necesita también pues una infraestructura que canalice esas aguas y que las lleve de forma adecuada a su desembocadura hacia pues el Azarbe Mayor, que es una especie de afluente artificial que tiene el río Segura, que se genera en su momento pues para las redes de riego de toda la zona de la comarca, y que debería desembocar allí, pero no lo hace. Lo hace también hacia la CV95 y va a parar allí. Con lo cual, pues el agua que viene de las calles, por las cuencas naturales que tiene el municipio, más la que viene del monte, pues todo aquello se va embalsando, y bueno, pues genera la situación que nos está generando.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros ya, desde cuando llegamos en 2015 al Gobierno municipal, pues conocedores de esta problemática, porque lógicamente pues somos vecinos de la localidad, algunos de ellos vivimos además en esas zonas inundables, empezamos a trabajar en una red separativa de pluviales, de tal manera que aquello pudiese pues todo ordenarse, hubiese pues una recogida de esas aguas que proceden del cielo, que se pudieran canalizar y evacuar en el Azarbe Mayor, que es su destino natural, y de ahí pues al río Segura. Elaboramos en 2016, tenemos aquí nuestro plan de pluviales, que supone una inversión de más de 13 millones de euros y que lógicamente un municipio como Bigastro, no sé si sabéis, pero bueno, Bigastro tiene junto con Rafal es el municipio más pequeño de la comarca y después Bigastro, en término municipal, no en habitantes. Nosotros además tenemos un territorio de 4,2 kilómetros nada más que está prácticamente urbanizado porque somos 6.700 habitantes. Que, lógicamente, el espacio que queda sin urbanizar es mínimo, pero para nosotros es también muy importante preservar nuestras zonas naturales y, bueno, ahí estamos luchando para ver que no podamos, a ver de qué manera podemos crecer. No sabemos si invadiremos Jacarilla, ¿verdad?, o invadiremos Orihuela. Pero, bueno, de alguna manera encontraremos para crecer. Bueno, la cuestión está en que es un territorio que está muy urbanizado, que ya tiene, ¿sabes?, ahí dificulta también la manera de poder ordenar estas infraestructuras necesarias para poder evacuar las aguas pluviales, pero se puede hacer. Este proyecto, este plan director, así lo demuestra, que se puede hacer. Por tanto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dinero para poder llevarlo a cabo. Nosotros, después de elaborar el plan, hemos pedido varias subvenciones a la Diputación Provincial para poder ir desarrollando. Hemos desarrollado varias fases de este proyecto y también nos dirigimos a la Dirección General de Agua de la Generalitat Valenciana porque había una infraestructura que es esencial, que es la de evacuación, es decir, aquel canal, gran canal que recoge todas las aguas del proyecto del plan director, de los diferentes puntos y de las diferentes cuencas de donde recibe el agua el municipio y lo canaliza directamente hacia el Azarbe Mayor. Es una obra que tiene un valor muy elevado y que para desarrollar su proyecto de ejecución particular pues ya necesitábamos que entrase pues aquella administración que le fuese a financiar. Nosotros entendíamos que la administración que podía ayudarnos era la Consellería de Infraestructuras y con su Dirección General de Aguas. Nos dirigimos a Manuel Aldeguer, también conocido, él es un cargo público que también procede de nuestra provincia y de nuestra comarca, de Guardamar. Entonces, pues sabemos que él empatiza con toda la problemática que tiene nuestra comarca. Le planteamos nuestro problema y él pues accedió a hacer un estudio y a poder financiarlo. Pero esta es la fecha, desde febrero del 2018, en el cual pues se le hizo la solicitud de poder estudiar esto y de poder ejecutar esta parte del proyecto del plan director de pluviales, que es esencial, porque por mucho que nosotros hagamos y mejoremos las redes dentro del municipio, si no tenemos dónde evacuar el agua, pues no tenemos nada. El agua tiene que estar canalizada y tiene que llegar a algún sitio. Bueno, pues esta es la cuestión. A día de hoy, nosotros, después de la dana de septiembre de 2019, pues con mucha urgencia, y agradecemos la visita de todos los consejeros que estuvieron en nuestra comarca para interesarse de cuál era nuestra situación, pues tuvimos la oportunidad de mantener una reunión de nuestro ayuntamiento con el conseller de Infraestructuras, el señor Arcadi España, ¿vale? Pues le planteamos cuál era la problemática y él pues se comprometió a darnos una solución. ¿Cuál era nuestra petición? Pues nuestra petición era actuar efectivamente sobre la CV95, que es la que genera casi el 95% de los problemas que tenemos en el municipio. Le planteamos, hubo un compromiso por parte del conseller y, bueno, pues a día de hoy somos conocedores, tenemos encima de la mesa un estudio que ha llevado a cabo la Dirección Territorial de Carreteras en Alicante, que está dirigida por Enrique del Río, al cual también desde aquí quiero lanzarle pues todo mi agradecimiento, porque la verdad es que han trabajado con interés para poder tener una solución. Pero nos encontramos en que ahora ya tenemos una solución, que en nuestra opinión sería mejorable, pero bueno, es una solución que nos puede ayudar a paliar los problemas que nos genera la CV95, pero no hay suficiente presupuesto para poder ejecutarlo.
Estamos en 1 de julio hoy, el riesgo de las lluvias torrenciales otra vez lo tenemos muy cercano. Cuando se pase las fiestas de mi pueblo, que son en San Joaquín, el 16 de agosto, ya empezamos todos a temblar a ver cuándo va a llegar el agua y qué es lo que va a pasar este año. Entonces, si volveremos a tener otra vez una dana, si no volveremos a tener una dana. Bueno, nos preocupa, los vecinos están muy preocupados, de hecho están organizándose en asociaciones vecinales para reclamar que se le dé una solución ya de urgencia e inmediata a esa CV95 que nos está generando tantos problemas. Yo desde aquí lo único que pido es que la resolución de la problemática de Bigastro requiere una inversión muy pequeña y con esa pequeña inversión que no es ni un 10% de las indemnizaciones que se pagan cada vez que tenemos problemas de agua en el municipio, se podría resolver. Otra de las cuestiones también que son de interés, pero ya no solo para mi municipio, sino a nivel general, tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento de todo lo que son las infraestructuras fluviales. Nosotros tenemos el reguerón, la Zarbe Mayor, que pasa por nuestro término municipal, ha perdido su capacidad, está estimada casi en un 60%. Hacer una limpieza y un desfonde de esa infraestructura que permitiera aumentar su capacidad seguramente resolvería los graves problemas que genera esta infraestructura en el polideportivo. Nosotros el polideportivo municipal lo tenemos muy cerca, muy cerca de este reguerón, donde van a parar las aguas, pero cuando viene colapsado impide que la pequeña red de pluviales y todos los desagües de pluviales que tenemos en el municipio puedan desaguar, con lo cual genera el efecto contrario, de reboque de agua hacia arriba, inunda todo el polideportivo, que ya lo hemos tenido desde el 2016 aquí, ya lo hemos tenido que reparar 2 veces, y las valoraciones del Consorcio de Compensación de Seguros en esta infraestructura han sido superiores a los 600.000 euros, una vez y otra vez, porque destroza el césped artificial, destroza todas las pistas del pabellón deportivo, destrozan elementos que requieren un recambio y mucho dinero, cuando tan fácil sería por parte de la autoridad competente hacer esa limpieza y ese desfonde. Les voy a comentar que cuando el reguerón, la Zarbe Mayor, lleva un volumen de 200 metros cúbicos, ya está prácticamente colapsado, cuando realmente su capacidad, por la profundidad que tiene, le permitiría llevar casi 600 metros cúbicos. Es decir, estamos perdiendo casi el 60% por la acumulación de lodos que hay. Esto es súper importante, es decir, simplemente se trata de limpiar, de que la Confederación, que entiendo que es la que tiene la competencia en todas estas infraestructuras y todas estas redes naturales, lo haga. Y si no lo puede hacer, pues que delegue competencias. Yo estoy totalmente segura que la Generalitat Valenciana estaría más que dispuesta a colaborar en esto, porque los daños que se producen en su territorio, que es la comarca de la Vega Baja, que pertenece al territorio de la comunidad autónoma, seguro que lo haría. Pero es que además los ayuntamientos aún estaríamos más dispuestos a hacerlo, porque somos los que lo sufrimos en primera mano. Entonces, cuando una administración no tiene capacidad para poder albergar todas las competencias que tiene, pues tenemos una figura que se llama delegación de competencias. Deléguenos las competencias, que nosotros lo haremos, pero que se haga. Porque es que no puede ser. No puede ser. Lo que no puede ser es que en la Vega Baja, cada vez que vemos que se pone nulo, nos echemos a temblar. Un territorio que es un territorio que está antropizado, pues mucho. O sea, tenemos una densidad de población en menos de 1.000 kilómetros cuadrados, tenemos casi 450.000 personas. Estamos hablando de un territorio densamente poblado, un territorio que no puede estar siempre pensando a ver cuándo va a ser la siguiente riada. No lo puede hacer, porque además todo eso genera muchos daños en la agricultura. El sector primario en nuestra comarca es esencial, genera mucho empleo. Con lo cual, no solo los daños que se producen en las infraestructuras y en las viviendas de los habitantes, sino también los daños que se producen en la actividad económica de nuestra comarca. Muchas gracias, alcaldesa. Pues vamos a empezar con el turno de
los grupos parlamentarios. Vamos a tener 8 minutos para el primer grupo. Unides Podem. Tiene la palabra la diputada Beatriz Gascó. Hace mucho calor. Mucho calor. ¿Funciona? Ara. Bona vesprada, gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señora alcaldesa, y gracias por venir a comparecer y dar su testimonio acerca de las dificultades que pasan los municipios pequeños, que en efecto el tema de las competencias es un tema que habría que tratar largo y tendido seguramente, aunque este no es el lugar. Pero es cierto que muchas veces los municipios se encuentran con las manos atadas y el hecho de tener que esperar que sean otras instancias las que se ocupen de sus problemas, pues seguramente genera mucha impotencia. Nos ha hablado usted, nos ha relatado con detalle el problema que supone el paso de la CV95 por su municipio y los daños que ocasionan a las viviendas que se encuentran cerca de ahí, y también el proyecto que ustedes han presentado en Diputación y en Consellería. Entonces, bueno, creo que queda constancia de su solicitud y de su queja un poco, porque me imagino que se está dilatando el tiempo y ustedes quisieran ver con más premura la ejecución de este proyecto. Pero, por otra parte, nos hablaba del reguerón, que creo que lo ha contado ahora un poco más, que, si no me equivoco, es diferente, ¿no? Es un problema diferente el de la CV95. Sí. Y entiendo también que ha contado que está colapsado, que también inunda, si entiendo bien, inunda la parte baja de su municipio y venía en su totalidad por la Rambla de Tabala, ¿verdad? No. Esto es consecuencia del desvío de las aguas por parte de las obras, las nuevas obras del AVE, ¿es así? No. ¿No es por eso? No. De Orihuela a Murcia, ¿no? Y bueno, por lo que sabemos, los vecinos de Ceneta, Alquerías y Beniel, en Murcia, están pidiendo que se construya un embalse para laminar el agua. Me gustaría saber qué noticias tiene sobre esto. Bueno, yo no tengo ninguna noticia sobre eso. Le digo, el reguerón es una infraestructura que yo creo, bueno, no le podría decir el año exacto, pero yo creo que procede del siglo XVI, posiblemente del siglo XVI o XVII, ¿vale? Con lo cual, o sea, nada tienen que ver las obras que se han hecho del AVE, porque no les ha afectado en ese sentido para nada. No han intervenido dentro del curso de las aguas del reguerón. Sí que hay un proyecto que nosotros hemos comentado en muchas ocasiones. Ustedes, no sé si se sitúan geográficamente, nosotros tenemos el embalse de la Pedrera, Bigastro en concreto tiene el embalse de la Pedrera en su zona sureste, ¿vale? Sureste. Ahí ese embalse de la Pedrera, recordarán que se nutre del trasvase Tajo Segura, y hay unos grandes tubos que pasan justo por encima del reguerón. Yo esto, hablándolo pues con algún compañero cargo público de Orihuela y también sobre todo pues, con uno de los concejales que es de Urchillo, y que Urchillo sufre los mismos problemas que sufrimos en Bigastro por el reguerón. Arneva y Urchillo lo sufrimos. Ellos en unas zonas, nosotros en otras, pero el problema es el mismo. Y yo muchas veces le decía al concejal, a Víctor Valverde, le decía, fíjate que si nosotros fuésemos capaces de bombear todo este excedente de agua, que al final se pierde y que va a parar al mar, fuésemos capaces de bombearla a los tubos que suben al trasvase, nos evitaríamos un problema de inundación y al mismo tiempo estaríamos acumulando ese agua, porque les recuerdo que la Vega Baja es que o nos secamos o nos ahogamos. ¿Verdad, alcalde? O nos secamos o nos ahogamos. O estamos bajo el agua a 2 metros o estamos que no tenemos ni de dónde una gota de agua para poder regar los cultivos, que forman parte de las actividades principales de nuestra comarca. Con lo cual, infraestructuras tan sencillas, poner un bombeo, estoy totalmente segura pues, que sería un proyecto que no supondría, vamos, menos de 1 millón de euros. Solamente las indemnizaciones que se han llevado a cabo en la DANA de 2016 en mi barrio, es decir,
En mi barrio estoy hablándole, en mi 3, 4 calles, seguramente habrán llegado al 1.000.000 de euros. Estoy totalmente segura que solamente ese 1.000.000 de euros que podría costar esa infraestructura que supone bombear el agua del reguerón al pantano y además que nos serviría para tener agua disponible en los momentos de sequía, no es ni un 10% de las indemnizaciones que se han pagado en mi pueblo, ni un 10%. Entonces, vamos a empezar a plantearnos obras e inversiones e infraestructuras que realmente tengan un resultado, porque yo el otro día lo hablaba con compañeros de la comarca, cada uno tenemos una problemática. El alcalde tiene una problemática en su municipio, yo tengo una problemática en mi municipio, Jacarilla tiene otra, Redován tiene otra, Almoradí tiene otra, pero si solo ponemos soluciones a nuestras problemáticas individuales, seguramente estaremos perjudicando al que está más abajo de nosotros, o al que está más arriba o al que está al lado. Entonces, la planificación tiene que ser una planificación que no entre en conflicto los intereses de unos municipios con otros. Yo les agradezco que nos hayan pedido venir aquí y que contemos, pero esto tiene que servir para que cuando se haga un proyecto realmente para paliar estos efectos del agua, sea un proyecto que tenga en cuenta y que se hagan los modelos necesarios para que lo que reparen 5 kilómetros más arriba sirva para a los de 5 kilómetros más abajo. Estamos de acuerdo. Es que tenía 8 minutos para hacerle preguntas, pero no me da tiempo. Estamos de acuerdo y por eso estamos, creo, todos de acuerdo en esta comisión. Me está saliendo todos los días que, en efecto, las obras o las infraestructuras que usted aprueba en su municipio pueden tener siempre un impacto aguas abajo, con lo cual se necesita una visión de conjunto que debería dar un plan de acción territorial para la Vega Baja. Es algo que estamos diciendo. Me gustaría preguntarle también, bueno, a mí me dice gente del territorio, yo he estado en la Vega Baja varias veces, que el agua que baja por el reguerón viene toda de la Rambla de Tabala y que por eso la cuestión de cómo se lamina el agua a través de un embalse es una posibilidad de la que se ha hablado. Pero bueno, usted ahí difiere. Otra pregunta que le quería hacer es si tiene usted, si ha construido algún tanque de tormentas para recoger las aguas de lluvia en su municipio. Precisamente este proyecto, este plan director de pluviales de mi municipio recoge un tanque de tormentas que en estos momentos se está ejecutando al otro lado de la CV 95. Con un proyecto que se ha ejecutado, que lleva una Inca que cruza la CV 95 por abajo, recoge las aguas y cruza. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Yo tengo un tanque de tormentas arreglado a la capacidad de mi municipio. Si llueve demasiado, ese tanque de tormentas se desborda y vuelve otra vez a generarnos un problema. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ese cauce que necesitamos para desembocar todas esas aguas en una vía fluvial mayor, que además debe de estar descolapsada, debe estar limpia, tener su capacidad y su cauce, porque si no, de poco servirá que yo tenga estos 13 millones de euros ejecutados si cuando llegan las aguas a donde tienen que llegar no las pueden absorber, no le coge ni una gota de agua más. Vamos a intentar ceñirnos al tiempo, por favor, porque es que si no ya hemos empezado con retraso. Vamos ahora con el turno del Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana. Tiene la palabra por un tiempo de 8 minutos el ilustre diputado Miguel Pascual. Cuando quieras. Le tenéis que dar al botón de asistencia a todos, os lo digo para... Sí, yo ya, ahora. Ahora sí. Sí. Vale. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y muchas gracias, alcaldesa, por su comparecencia en esta comisión especial de estudio y por dar voz a su municipio. Vamos a ver, las notas que he tomado. Usted ha comentado que su local... interrúmpame cuando precise, ¿de acuerdo? Que su localidad tiene una orografía característica que está en pendiente, lo cual todas las aguas que caen en la zona del monte discurren, supongo que a través del pueblo, de ahí que usted venga con lo del proyecto de
del plan director de recogida de aguas, ¿verdad? ¿Vale? Y luego lo que se produce es que cuando tienen ustedes unas precipitaciones de unos más de 100 litros aproximadamente, Sí, aproximadamente 150 realmente, cuando a partir de 100 litros empezamos a tener problemas, con 150 tenemos inundaciones. Vale. Entonces, que se debe principalmente, entiendo, que es a, digamos, el talud, ¿no?, que produce la CV95. Quería preguntarle, ¿cuál es la respuesta que desde el director territorial de carreteras le han dado para la CV? Bueno, pues lo que han propuesto inicialmente, cuando se diseñó y se ejecutó aquella vía, la CV95, se hicieron unas pequeñas incas, o sea, unos tubos que cruzan por debajo para desaguar. Entiendo que en aquel momento, y en función de de la situación climatológica que había, pues aquello entiendo que se haría pues con todos los estudios técnicos y sería más que suficiente, pero la realidad climática ha cambiado. Nos encontramos en que ahora llueve con más frecuencia, cantidades muy importantes de agua, con lo cual es insuficiente lo que esa CV95 tiene ahora en estos momentos para poder drenar. Entonces, las mejoras en el drenaje son las que realmente necesitamos. Entonces, las propuestas son, también me he traído aquí, pues la verdad es que ellos nos proponen en 4 puntos actuar sobre 4 puntos del tramo de la CV95 que va a su paso por el término. Uno que está en la vereda de Colín y supone pues hacerla... A fin, entiendo yo, de permeabilizar el... No, lo que pretenden, quiero decir, la CV95 está a un determinado nivel, a una cota que es mucho más alta que la última calle del pueblo, que se llama Tomás Villanueva. Entonces, lo que pretenden hacer es hacer marcos de paso, como si dijéramos puentes, donde el agua pueda ir a parar a su... Sí, que continúe, que discurra, ¿no? Discurrir naturalmente hacia la huerta. Entonces, lo que establecen es una en un punto, que es este aquí, en vereda de Colín, otra en otro punto, que está pues en una de las zonas, otro que está... o sea, 4 puntos diferentes a lo largo de todo el tramo. En nuestra opinión, esto por supuesto es un alivio, mejor esto que nada. Pero en nuestra opinión y por por las consultas técnicas que nosotros hemos hecho, pues habría otras formas de poder mejorarlo. Pero esta es la que proponen, de momento, lo que pedimos que por favor que se ejecute. Estamos en junio, o sea, ya en julio de 2020 y todavía no hemos empezado. Disculpe, pero ¿le han dado alguna respuesta o consideración con lo que pasaría con esas aguas? Porque, según veo, irían a la huerta directamente. ¿Hay algún método de recogida de ahí? Porque si continúan corriendo, al final pueden producir daños posteriores, más abajo. Ante una situación como Dana, o sea, el agua hace daño. Puede hacer más o puede hacer menos, pero el agua hace daño. Estamos hablando de más de 500 litros por metro cuadrado. Es que eso es el diluvio universal. Que Bigastro, la calle Tomás Villanueva, se había convertido en un río, era un mar. Es que el agua estaba a 1,50 metros, es que estaba al mismo nivel de la CV95. Eso no hay manera, y por donde pase ese agua, o sea, se queda ahí estancada hace años y pasa a la huerta, pues lógicamente pues hubiese hecho un poco, pero la huerta absorbe. Y hubiese llegado y su final es el Lazarbe Mayor, que estábamos hablando. Si cuando llega el Lazarbe Mayor viene colapsado, lógicamente ese agua no evacúa, se queda ahí pues durante días y días y días. Eso es lo que yo quería continuar preguntándole. ¿Tienen ustedes alguna comunicación, informe o algo parecido que hayan ustedes trasladado a la Confederación Hidrográfica del Segura para el mantenimiento o limpieza del Lazarbe Mayor? Bueno, nosotros en el año 2016, junto con la alcaldesa de Jacarilla, nos dirigimos a la Confederación, a la Confederación en Murcia, estuvimos hablando con ellos por otro asunto que teníamos de una depuradora que compartimos, y allí les estuvimos comentando el problema que teníamos, porque claro, quiero decir, la falta de limpieza genera también una cantidad de insectos. ¿Qué fecha, perdona? En 2016, creo que fue cuando estuvimos ahí. Sí. No recuerdo la fecha exacta, pues fue en el año 2016. Cuando estuvimos ahí reunidos con el secretario y con el presidente de la Confederación, y bueno, pues allí les pusimos la problemática de que el río necesitaba un mayor mantenimiento.
En ese momento fue previo a las inundaciones que tuvimos en el año 2016. Recordarán la gota fría aquella también de 2016, de diciembre de 2016, que también generó muchos problemas, pero fue previo. Y tampoco no lo sabíamos, yo nunca me había encontrado en una situación similar. Desde luego, si hubiese previsto que nos íbamos a encontrar en esto, hubiese aprovechado y hubiese insistido con más fuerza, con toda seguridad. Entendíamos que el haber podido tener esa entrevista con el presidente pues era más que suficiente y ya pues, nunca más hemos vuelto a hacer ninguna recordatorio ni reclamación por escrito en referencia al mantenimiento de la Zarbe Mayor. Pero vamos, es una demanda que la Confederación sabe, es su competencia, demasiado sabe la Confederación en qué estado tiene el río y en qué estado tiene sus afluentes. ¿Qué contestación le han dado con respecto para poder llevar a cabo el proyecto? Quiero decirle, ¿en qué grado de ¿Este proyecto? Sí. Bueno, como le comentaba, nosotros es un plan director para ejecutar un plan director para ejecutar. Nosotros nos establecíamos un horizonte temporal de 10 años para poder desarrollarlo. Y a cada convocatoria del ciclo hídrico de la Diputación Provincial de Alicante que sale, pues acudimos y vamos haciendo tramos de colectores. Lo que le comentaba, la solicitud que se había hecho a la Dirección General de Aguas, que la Consellería de Medio Ambiente, para que nos hiciese esa obra que es la más importante de todas y la más costosa, para que pudiese hacer esa obra de esa canalización de las aguas y vertido directo a la Zarbe Mayor. Y, por supuesto, pues vamos, esta es la situación. O sea, y poco a poco ir actuando sobre el municipio. De hecho, nosotros, pues cuando hay una rotura y que hay que levantar calle, alguna rotura de las redes de alcantarillado, pues aprovechamos, y si tenemos nosotros, pues con el fondo, vamos a ver de dónde podemos sacar presupuesto, y empacamos ahí para poder hacer que esa apertura que se hace de la calle, pues sirva para algo y nos sirva para ir desarrollando este plan director. Entonces, esto, lógicamente, necesita su tiempo para desarrollarse. Yo no le pido a ninguna administración que me desarrolle este plan director en un año ni en 2 años, pero sí que nos vayan ayudando en la medida en la que se puede y las convocatorias van saliendo para poder ir desarrollándolo. Es urgente y, de hecho, yo se lo he trasladado así al director general en varias ocasiones, a Manuel Aldeguer, que es urgente hacer la actuación esa de la evacuación. Ningún sentido tiene que nosotros vayamos haciendo red de pluviales por los viales del municipio si no tenemos dónde mandar el agua. La balsa de laminación es una retención que te permite aguantar una lluvia de media hora y de una intensidad, como les decía, pues hasta a lo mejor 150, 200 litros, pero cuando superemos eso, las infraestructuras que nosotros tenemos son imposibles, no lo soportan. No lo soportan. Muchas gracias. Señora Presidenta, es una consideración simplemente. Desde la Comisión se le ha trasladado que, si lo toman a bien, poder trasladar una serie de información a la Comisión, ¿de acuerdo? Le pediría que cuando puedan, por favor, hagan traslado. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos ahora con el turno de la diputada Graciela Ferrer, del Grupo Parlamentari Compromís. No te escoltem, Graciela. Graciela, no va el micro, espera. Dóna-li. Ara parla Borego. Ya no lo toco. Ahora sí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora alcaldesa, por estar hoy con nosotros y explicarnos la problemática de su municipio, de Bigastro. En lo que ha comentado, la cuantificación de ese plan director de red separativa de pluviales, ¿a cuánto asciende? Supera los 13 millones. 13.200.000 y pico mil euros. Exactamente no recuerdo la cifra, si quiere podemos ver la cifra exacta. No, es por tener un orden de magnitud. Sí. Y comentaba que se había empezado a ejecutar a partir el año 2000, o sea, tuvimos el proyecto finalizado en el 2016 y ya en la convocatoria de 2017 del ciclo hídrico
ya empezamos a actuar y tuvimos las primeras actuaciones. Vale. De las subvenciones o de las ayudas que se habían planteado, que se plantearon desde la Diputación de Alicante con motivo de paliar la situación catastrófica de la Dana, en su municipio ¿se ha recibido algún tipo de ayuda? ¿En qué medida? ¿La habéis solicitado? Sí, como le comentaba, o sea, la redacción de este plan director fue gracias a una subvención de la Diputación Provincial de Alicante, y a partir de ahí realmente nosotros en estos momentos las únicas actuaciones que hemos podido llevar a cabo para desarrollar el plan director ha venido de financiación de la Diputación Provincial. Como le comentaba, ya hemos solicitado en el año 2018, en febrero de 2018, solicitamos a la Dirección General de Aguas que nos ayudase. La verdad es que la predisposición del director general fue, o sea, enseguida me atendió, enseguida mandó técnicos para que hicieran una valoración, pero aquello yo no sé, o sea, se ha quedado ahí y no hay forma de que avance. Lógicamente, primero pues eran cuestiones de que tenían problemas para poder adjudicar la redacción del proyecto, porque no informaba. O sea, él siempre, la verdad es que yo de agradecerle al señor Aldeguer la amable atención que tiene siempre con esta alcaldía. Yo, en cuanto lo llamo por teléfono, o sea, me atiende, me da explicaciones, pero no avanzamos. No avanzamos. Entonces, o sea, la buena voluntad, pues se agradece, pero tenemos que ser también un poco más eficaces, y tenemos que ir avanzando, porque es que si no, o sea, ¿de qué sirve? O sea, llevamos ya, pues vamos para 4 años con esto hecho, redactado, y no podemos desarrollar. Pero vuelvo a repetir, quiero decirte que todo esto lo que nos ayuda es a ir mejorando pues las infraestructuras municipales. Pero realmente la solución al problema de la inundabilidad de mi pueblo se llama actuar sobre la CV95 y limpieza del Azarbe Mayor. Es eso, no hay que hacer. Esto es un documento de trabajo que a nosotros nos sirve ir mejorando en nuestro municipio, las infraestructuras de nuestro municipio. Me ha quedado claro. La siguiente cuestión que le quería plantear es, hablaba de la limpieza del Azarbe Mayor. La duda que me entraba era, el Azarbe entiendo que forma parte de una red de desagüe de aguas muertas, digamos. No, es una infraestructura de riego. El Azarbe Mayor se crea efectivamente, en su día para dotar de agua, si es una infraestructura de riego, sí. Es gestionada u ordenada por un juzgado de riego, por una comunidad de riego. Son las acequias que son las redes, están las redes primarias, bueno, entiendo, es el río y las azarbes, que forman parte de la confederación, es la que tiene la competencia. De ahí todo eso deriva ya en canales que son pues canales de riego, que sí que son los juzgados privativos de agua los que tienen la competencia o los que tienen pues la titularidad. Nosotros en nuestro pueblo, por ejemplo, Bigastro, es que es un pueblo muy singular. Tenemos hay una acequia, la acequia Alquibla, pasa por en medio del pueblo. Y de hecho tenemos un paseo que está hecho encima de la acequia, en la jurisdicción de la acequia. Bigastro es un municipio que ha necesitado crecer. Nosotros en los últimos 25 años hemos pasado de una población de menos de 5.000 habitantes a una población de 7.000 habitantes. En menos de 20 años casi ha crecido un 40%. Esto ha generado unas necesidades urbanísticas importantes. Entonces, históricamente esa Azarbe estaba en la huerta, pero luego pues se quedó insertada dentro del casco urbano. Era también un problema que había cuando llegamos en 2015. Lo primero que hicimos, el primer proyecto que nosotros solicitamos a la Diputación de Alicante que nos apoyase, y fue con una subvención nominativa, fue la reparación de esa cubrición, porque nos daba miedo. Estaba hecha hace 25 años, habíamos metido una cámara y veíamos el estado en el que se encontraba, y era el paseo principal del municipio. Es el paseo, la calle que une el auditorio municipal con el centro social, con los parques. Entonces necesitábamos actuar. Entonces, lógicamente las infraestructuras necesitan un mantenimiento. Se hacen con los sistemas constructivos que hay vigentes en ese momento y al cabo de los años pues se estropean. Vale, si me permite, porque si no me voy a quedar sin tiempo y me le quería preguntar más cosas. Le quería preguntar,
la expansión urbanística que tuvo su municipio, hablaba de en los últimos 25 años. 30 años, sí, 25 o 30 años. A la hora de realizar esta expansión urbanística, ¿se tuvo en cuenta el Patricova? ¿No se tuvo en cuenta el Patricova respecto a las zonas inundables en su municipio? ¿No dice nada? No sé. Le pregunto por hacerme un poquito la idea de cómo se llevó a cabo el desarrollo urbanístico que nos estaba comentando. Imagino que hace 30 años la tramitación de los expedientes urbanísticos, de los proyectos de los planes parciales, se harían exactamente igual que ahora. Necesitarían la autorización de la Consellería. En ese sentido, entiendo que si lo informaron favorablemente, cumpliría con toda la legislación vigente en aquel momento. El Patricova nos indica cuáles son las zonas inundables y las que no se puede construir. Si la Consellería, que en su momento dio la autorización para que se desarrollase ese plan parcial, pues lo consideró favorable, porque sí que lo cumplía. Entiendo. Estamos hablando de proyectos de hace más de 30 años, en los que, bueno, pues yo sinceramente están totalmente consolidados. También hemos de recordar, ustedes recordarán, aquí ya todos tenemos una edad y recordamos perfectamente cuando en los años 80 las sequías eran terribles, es que no caía una gota de agua. ¿Quién iba a pensar que nos íbamos a encontrar en situaciones como estas? Pero de lo que estamos hablando, yo creo que no debemos dedicarnos a juzgar qué es lo que se hizo, sino qué es lo que tenemos que hacer ahora. Porque la situación de hace 30 años era una y la situación de hoy es otra. Y nosotros, nuestra obligación a día de hoy no es juzgar el pasado, sino actuar para el futuro. No se trata de juzgar el pasado, sino de entender cómo evoluciona un territorio, que eso nos sirve, por lo menos a mí personalmente, me sirve para entender cómo funciona la dinámica en ese territorio. Por último, quería preguntarle respecto a tanto el proyecto que comentaba de desagüe, de cauce principal de desagüe, entiendo que era su principal preocupación, y por otra parte la permeabilización o la mejora del drenaje para que deje de ser un dique, la CV95, si tiene algún tipo de orden de magnitud de esa inversión, de esas dos inversiones. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuantificar económicamente? Sí. Pues no lo sé, pero me imagino, quiero decirte, si esta primera actuación que plantean estaba alrededor de los 600.000 euros, Antonio, le consulto a mi teniente alcalde, que además es el concejal de urbanismo y experto en todas estas materias, pues son actuaciones similares, estamos hablando de 6 por 4, pues 2 millones, aproximadamente 2 millones de euros. Con 2 millones de euros, le vuelvo a repetir que no será ni el 20% del importe de las indemnizaciones que se han pagado en mi municipio por daños producidos. Fíjese, si hubiésemos conseguido canalizar el gobierno, el consorcio de compensación de seguros depende del Ministerio del Interior, ¿no? Entiendo. Pues fíjese, si hubiese enviado una ayuda a la Generalitat Valenciana. No, desde luego, si tuviéramos mejor financiación tendríamos bastante más dinero para poder invertir. Seguramente hubiésemos resuelto los problemas de Bigastro y de algunos otros municipios más, pues río abajo. Muy bien, pues vamos ahora con el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la diputada María Quiles. Tienes que esperarte un poquito. Ahora. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte. Yo hoy hablaba precisamente con el letrado y me decía, es que hay que ver cuando ves venir a los alcaldes de La Vega cómo te pones. Digo, es cierto. Y de hecho por aquí todavía no ha pasado ni un alcalde de La Vega que sea de mi ideología. Pero es verdad que me alegra muchísimo teneros aquí, porque además La Vega tenemos mucho sentimiento de comarca, mucho sentimiento de unidad, y lo que yo os tengo que agradecer a todos y cada uno de vosotros y vosotras, porque además lo sé y me consta que independientemente del partido político que seáis, habéis luchado como jabatos por vuestros pueblos y por vuestros vecinos en esta situación. Entonces, que vaya como siempre mi agradecimiento a los que estáis en primera línea y a los que habéis estado siempre ayudando a los vecinos. Y yo quiero seguir haciendo loas a esta alcaldesa
como la haré si puedo a todos los que pasen por aquí, agradeciéndole 3 cosas en concreto. Muchas veces en nuestra comarca, que es verdad que a veces está un poco, no sé si sobredimensionada poblacionalmente, se pone mucho la nube negra de que no somos ecológicos y, por ejemplo, su municipio, si no me equivoco yo, me corrige usted, es el único municipio de la Comunidad Valenciana que participa en la cumbre del clima COP25, ¿verdad? Además, con proyectos muy interesantes, sí. Entonces, darle la enhorabuena. Darle la enhorabuena, además, por otra cosa que a mí me encanta de los valencianos, las valencianas, porque somos, como tú has dicho muy bien, Teresa, si me permites que te tutee, claro sí. Valencianos, valencianas y solidarios como nadie, y has acogido en tu municipio al club de baloncesto de Orihuela, sí. Cuando sus instalaciones no se podían utilizar. Entonces, esa solidaridad que tenemos. Y en tercer lugar, porque como siempre, en los ayuntamientos, y yo soy una municipalista convencida, y he sido concejal hasta hace muy poco, somos los de primera línea. Entonces, enseguida os habéis puesto en marcha a hacer ayudas propias, no simplemente las que habéis podido coger de Diputación o de la Generalitat o del Gobierno central, y habéis hecho ayudas con fondos propios, pues bonificación de litio, ayuda directa en la construcción para la rehabilitación de viviendas. Entonces, por esas 3 cosas mínimo, y por todo el trabajo que habéis hecho, yo, y sobre todo por venir aquí, que yo sé mejor que nadie, igual que Manolo, lo que cuesta, y lo lejos que he estado físicamente, pues darte la enhorabuena antes de empezar, porque además creo que es de recibo. Y yo sí quisiera decir, y lo voy a decir todo el tirón, y así te dejo así tiempo, Teresa, es que ayer precisamente se presentaron en Guardamar las votaciones del proyecto Vega Renace, y yo creo que realmente, casi resumiendo esas votaciones, tendríamos terminada esta comisión. Luego, un poco pues con las especificidades de cada municipio. Allí se habló de la necesidad que tenemos de planes de emergencia, que eso sí que es un poco una asignatura pendiente que se tienen desde los ayuntamientos, el problema del desvío de la Rambla de Abanilla y la sempiterna CV95. Sí. Todo el que ha pasado por aquí ha hablado de la CV95, sospecho que todo el que va a pasar va a hablar de la CV95. Yo creo que los problemas están ya definidos, claro. Que simplemente realmente nos tendría que poner a trabajar sobre ellos. ¿Vale? Usted lo puede decir más alto, pero no más claro. Sus 2 problemas principales, la CV95, que es un problema conjunto a la comarca, cada uno, dependiendo por dónde pase, a su manera, pero es un problema genérico, y la limpieza de la Zarbe Mayor. O sea, al final volvemos, como siempre, yo lo siento y lo dije y lo repetiré, independientemente de quién gobierna, la Confederación es obvio que no ha cumplido con su obligación. Pues no tendría presupuesto, no podía, pero una Zarbe que podía haber ayudado si hubiese estado limpia, que no hemos limpiado. Y yo, por la parte también que nos toca, ese plan director de pluviales que no esté avanzado, me duele por la parte que nos toca si no hemos invertido, que esa CV95 no esté terminada cuando estamos hablando de un dinero, como bien has dicho, irrisorio, y nuestra obligación como administración debía ser prepararnos y prevenir, por lo menos cuando sabemos y está tan bien diagnosticado como has diagnosticado tú el problema, por lo menos ayudar a solventarlo. Entonces, decirte qué más podemos hacer y, sobre todo, que desde aquí vamos a luchar por la parte que toca, que son realmente obras relativamente pequeñas y relativamente fáciles de hacer para evitar un problema en un municipio, y es nuestra obligación. Y preguntarte ya entonces, que me digan que no hay presupuesto para esto, a mí me duele enormemente, porque hay veces que nos gastamos mucho más dinero en otras cosas que evitarían, en fin, males mayores. Has hablado también de más de 700 familias afectadas. Me gustaría que me dijeses cuál es la situación actual de esas familias, qué ayudas han llegado. Y nada más, si hay algo más, aparte de esos 3 proyectos, a nivel comarcal, que crees que se nos puede haber quedado en el tintero y que sería necesario para, como bien has dicho, pues hablar de futuro, y si en septiembre, que está al caer, nos vemos en la situación, que nos dé tiempo a hacer algo antes de vernos otra vez con el agua en las rodillas, como nos vimos muchos. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias, María. La verdad es que, bueno, pues en primer lugar, por supuesto, agradecerte el reconocimiento que haces a la labor que hacemos desde el Ayuntamiento de Bigastro. Y sobre lo que comentabas acerca de Renace. Bueno, Renace, yo quiero desde aquí, que me parece que era pues una iniciativa que era necesaria, pero quiero hacer una crítica. O sea, se han votado proyectos que realmente tengo duda de que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que se trataba, porque no se ha hecho esa labor, ¿sabes?, didáctica de explicar de qué se trataba. Creo que la gente ha votado por intuición, o lo que más le sonaba, porque realmente no sabían de qué le estaban hablando y qué era lo que le estaban presentando. Con lo cual, pues, sinceramente, he visto el resultado de las votaciones. Ayer, lamentablemente, por la tarde no pude asistir a la jornada en Guardamar, donde se presentaban los resultados, pero sí tengo la información. Bueno, la participación tampoco ha sido muy elevada, con lo cual, si de 450.000 personas que formamos la Vega Baja, pues han votado, pues, ¿cuántas? 1.500, 400,
Bueno, pues creo que un 1% es representativo realmente. O sea, debemos tener en cuenta el resultado de estas votaciones. Pues no lo sé. Yo creo que quizá debemos otra vez empezar a explicarle a la gente de qué se tratan los proyectos. Seguramente de esa manera cogerán más interés y participarán más. Con lo cual, la participación ciudadana, que me parece correctísima, debe ser eficaz, ¿eh? Y yo pues dudo mucho de la eficacia de esta, dudo muchísimo. Con respecto a lo que me preguntaba, sí creo que el resultado de esto, pues creo que con esto ya te he contestado, ¿eh? Yo, sinceramente, o sea, he visto en las propuestas que habían, que bueno, o sea, se hablaban de estudios, se hablaban de hacer análisis, se habla de un plan de acción territorial, se habla. Un plan de acción territorial que en esta comarca entiendo que no va a ser nada difícil de llevar a cabo porque todos tenemos los mismos intereses y somos gente que, quiero decirte, como sufrimos todos las mismas cosas, pues todos remamos en la misma dirección. No va a ser difícil de poder llevarlo a cabo. Sí creo que necesita una definición. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que está basado principalmente en la agricultura y en el sector de los servicios, pasando, lógicamente, previamente a la construcción. Esto nos ha generado que en estos momentos pues tenemos una ocupación del territorio muy elevada. Eso hace que venga mucha gente y que en los momentos más álgidos de las temporadas altas, como son, por ejemplo, el verano, Semana Santa, Navidad, de 450.000 superamos el 1,5 millones de personas. Eso requiere muchas infraestructuras y muchos servicios. Yo, por ejemplo, ayer, cuando asistimos a la convocatoria del conseller de Infraestructuras, al que también vuelvo aquí otra vez de nuevo a agradecer que fuera a visitarnos y que nos escuchase, yo eché en falta, voy a hablar mucho de carreteras. Realmente, o sea, ¿qué es lo que provoca estas situaciones que estamos viviendo? ¿El cambio climático? Sí. ¿El cambio climático qué es lo que lo provoca? ¿La contaminación? Sí. Porque no nos estamos planteando infraestructuras que primen y que vayan enfocadas hacia el transporte público, un transporte público más eficaz, que sea eficiente desde el punto de vista ecológico, que utilice las nuevas tecnologías que tenemos, porque no hacemos lanzaderas eléctricas y conectamos la comarca. Yo, por ejemplo, que tengo, yo Bigastro está aquí y enfrente tengo Callosa, Cos, Granja. Pues para llegar a esos pueblos que en línea recta estaremos 4 kilómetros escasamente, tengo que hacer casi 26 kilómetros para poder llegar. ¿Qué conexión tenemos nosotros en la comarca? Muy mala. Sí. La cuestión está que ese plan de acción territorial tiene que ser de amplio espectro. Tiene que mirar cuáles son las necesidades reales que tiene nuestro territorio, por supuesto, para proteger. Yo, en una carta en la que me pidió la delegada del Consell, doña Antonia Morena, me pidió en diciembre que les pusiese cómo yo contendía esto. Yo le dije, y yo terminaba mi carta diciéndole, le dije, bueno, pues le expliqué pues, todas estas cosas que he explicado aquí, le dije, es de urgencia que pongamos solución. O sea, una vega que siempre ha sido una fuente de riqueza y que ha prosperado y que por eso tiene la población que tiene, puede verse, si realmente no empezamos a resolver estos problemas que están haciéndolo, convirtiéndolo en una tierra inhóspita, una tierra despoblada. Yo creo que no debemos consentir eso. Nosotros tenemos que darle a nuestra población, a nuestra gente, la posibilidad de poder seguir desarrollándose como hasta ahora, con modernidad, con modernidad. Gracias. Vamos ahora con el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la diputada Elisa Díaz. Gracias, señora presidenta. Encantada de tenerte aquí, Teresa, alcaldesa de Bigastro. Bueno, yo prefiero que todo lo que nos estás contando me parece muy interesante. Creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, como todo lo que están explicando cada uno de los alcaldes que ha pasado por aquí, pero me gustaría dejarte el tiempo restante para que incidas más en lo que consideres. Si has pasado muy por encima el tema del sector primario y lo que significa para la Vega Baja, para Bigastro, y me gustaría que incidieras ahí en si los agricultores han recibido ya las ayudas, esas ayudas tan prometidas. Bueno, no le he contestado a la diputada antes con respecto. Nosotros al día siguiente, la gana fue
un viernes 13, y el lunes 16 ya teníamos montada la oficina de atención al damnificado, porque Bigastro ese fin de semana era como Camboya. Ustedes han visto estas películas que vemos de la guerra de Camboya, pues además es que parecía eso, llena de agua por todos los sitios, de personas desesperadas, gente que no sabía lo que hacer, un pueblo volcado en ayudar a unos vecinos a otros vecinos. Ahí realmente, pues como decía antes la señora Aquiles, pudimos ver la solidaridad del pueblo vegabajense, cómo nos ayudábamos unos a otros, de unos pueblos. Allí necesitan más ayuda, pues venían los bomberos o venía la UME y le decían, no, mira, aquí ya nos hemos apañado, vete al Moradí o vete a Rafal o vete a Dolores donde te necesitan más porque hay más personas afectadas. Todo eso, que en aquellos primeros días era un caos y una locura, conforme se fue todo asentando, empezaron realmente a surgir el análisis de los problemas que había. ¿Cuánta gente había perdido? Pues toda la cosecha que tenían, porque aquella acumulación de agua había podrido aquellas naranjas que todavía estaban pendientes de recoger. Yo quiero que entiendan que la Vega Baja, su desarrollo agrícola está basado en el minifundio. No, aquí nosotros no tenemos grandes explotaciones agrícolas, salvo muy escasas, todo lo demás es minifundio, y los pequeños agricultores que no son profesionales tienen sus huertecicos como un apoyo a sus economías familiares. Ellos a lo mejor pues se dedican, no lo sé, pues a los servicios, a la construcción, no sé qué, y el fruto de los huertos que con tanto esfuerzo y en fines de semana y a su tiempo libre le dedican, pues les ayuda a completar pues los ingresos de la economía familiar. Todas esas personas, con el último decreto del Consell de hace unas semanas, se han quedado fuera. Se han quedado fuera. ¿Por qué? Pues porque como no están inscritos en el registro, en el REGA, no reciben ninguna ayuda. Nosotros tenemos ayudas tramitadas, o sea, hemos atendido a casi 180 vecinos de la Vega, de mi municipio, de Bigastro, que han estado afectados y que no van a recibir ni una ayuda. De ellos, de esos 180, creo que solamente cumplen los requisitos, desde luego los del Ministerio, que todavía son más restrictivos, creo que uno. Y los de la Generalitat Valenciana, que eran un poco más flexibles, que no les exigían que tuvieran el seguro, pero sí que estuvieran inscritos en el REGA, lo van a cumplir 3. 3 tengo las cifras por aquí, pero bueno, de aproximadamente 180 solicitudes que hemos tramitado en el municipio. Con respecto a las ayudas de urgencia, aquellas iniciales que se tramitaron en septiembre. Bueno, nosotros tramitamos ahí más de 400 solicitudes de Bigastro. De esas, los primeros 1.500 creo que los ha recibido ya todo el mundo. De luego ya pues el complemento, ¿os acordáis que era hasta 4.500? Pues muy pocos lo han recibido. Muy pocos no han tenido la suerte de poder ver recibido eso. No sé si queda algún decreto más, de todos los decretos que se han ido mes tras mes publicando, no sé si quedará alguno pendiente de liquidaciones para poder hacer pues esa liquidación. Otras ayudas, las ayudas de los vehículos. ¿Qué pasaba con los vehículos? Los vehículos es que eran tantas las condiciones que había que cumplir para poder recibir. Yo, por ejemplo, perdí 2 vehículos. Nadie me ha pagado nada, ni me va a dar nada. Nadie. El seguro, como eran vehículos que tenían más de 5 años, pues me han pagado pues, una miseria que no me ha dado ni para comprarme. De 2 no he podido comprar ni uno. Ni uno. O sea, esta es la situación real. Yo entiendo que los fondos, y todos los que somos administradores públicos sabemos que los fondos no son ilimitados. Que no lo son y que es imposible poder atender las necesidades de todo el mundo como se quisiera. Pero sí que hay que hacer un reparto pues equitativo de todo eso. Nosotros cuando Traxa empezó a mandar técnicos que nos apoyaban con nuestra oficina, nos sorprendía un poco de ver cuál era la cualificación del personal que mandaban. Yo, por ejemplo, en mi casa, la chica que fue a hacer la valoración para estas ayudas era la novia del técnico que habían contratado. No digo nada más, ¿vale? Con respecto a esto. Con respecto a los daños de la agricultura, pues evidentemente que una zona que es agrícola como la nuestra, pues
meses cosechas perdidas, algunos han podido recibir ayudas, otros no. Y bueno, pues ahí está la situación. Al final, si nosotros, todo el territorio cultivable se convierte en territorio inundable porque no hay infraestructuras que puedan permitir que se evite esa inundación, pues al final aquella tierra rica se convertirá pues en una tierra pues desolada. Y eso es la situación en la que nos encontramos. ¿Qué más les puedo decir? Pues que vuelvo otra vez a repetir lo que decía hace un rato. O sea, hay que actuar, pero hay que actuar con una imagen, con una imagen global de cuál es el problema. Ningún sentido tiene que resolvamos un problema que afecta a Orihuela si ese problema genera otro problema en Bigastro, en Rojales o en no sé qué. O sea, hay que hacer. Yo ayer le decía a Pepe Llull, que es un señor, un profesional, como la huepa un pino, yo le decía, Pepe, cuando os pongáis a trabajar, por favor, ¿sabes? Le contaba, a mi hijo le encanta la tecnología y hace planos en 3D, con la situación orográfica. Tomad puntos de referencia orográfica y tirad vasos de agua. Tirad vasos de agua sobre ese plano o haced los modelos para que veamos efectivamente dónde llega, dónde está el problema. Porque quiero decirte, si tú resuelves un problema puntual aquí, pero estás generando un problema doble aquí, ¿de qué nos va a servir? No nos va a servir de nada. Los recursos son muy escasos. El dinero público tenemos la obligación de usarlo de forma muy eficaz, porque le cuesta mucho al ciudadano hacer ese esfuerzo de pagar esos impuestos. Y nuestra obligación es gestionarlos de la mejor forma posible. Son escasos y además la obligación de gestionarlos de la mejor forma posible, pues por favor hagamos que todo este esfuerzo y todo este trabajo que se ha hecho con RENACE realmente sirva para algo, porque yo de verdad que lo valoro, pero estoy viendo la iniciativa cuando empezó me pareció magnífica, poner oídos y voz a los ciudadanos de la comarca, pero estoy viendo que no está terminando de la forma adecuada. O sea, que los proyectos se vayan a hacer en función de la participación ciudadana de 500 personas de la Vega Baja, que no suponen ni un 1% de la población, nos debe hacer reflexionar si realmente ese resultado es un resultado válido. Quizá debemos de dejar que sean los expertos los que nos digan qué es lo que más falta nos hace, porque además los seres humanos somos egoístas por naturaleza y vamos a votar aquello que más nos interesa a nosotros, ¿vale? Si yo, de todas las infraestructuras que han propuesto, tengo una casa en la playa y voy a veranear a Torrevieja y tengo que estar desde Orihuela pasando por Bigastro, por San Miguel, no sé qué, no sé cuánto, tardo 40 minutos y me están proponiendo hacerme una vía que voy a llegar en 17 minutos, a mí me da igual que esa vía inunde el pueblo que le inunde. Yo lo que quiero es la vía que me haga llegar en 17 minutos a mi destino. Entonces, gracias, eso es lo que hay que preguntarse. Vale, vamos a pasar ya a la última de las intervenciones. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado Manuel Pineda, te he cambiado el nombre hoy. Darle una vez que tarda un pelín. Desde aquí es que no veo si se pone rojo o no. Gracias, presidenta. Buenas tardes, Teresa. Bienvenida a las Cortes. Bueno, en primer lugar, claro, ya se ha comentado todo y creo que ya te has vaciado hablando de cuáles son los dos problemas fundamentales de Bigastro. Yo, en primer lugar, quería decirte que voy a hacer unas reflexiones y luego, si quieres... ¿Perdón? Claro. Voy a hacer unas reflexiones sobre los comentarios y luego, si quieres, pues también los comentas tú. En primer lugar, como has comentado anteriormente, somos los dos municipios más pequeños de la Vega Baja y no lo dudes, no te vayas a Jacarilla, siempre a Orihuela. Siempre a Orihuela, que es más grande y además tiene mucho... Siento mucho también que hayas sido una de las personas más afectadas, ¿no? Porque realmente a perder dos coches y todas tus tesoros, por así decirlo, que tenías en casa. Esto también hace que nos pone a los políticos al mismo nivel que los ciudadanos, ¿no? Y a veces pues tenemos la necesidad de cobrar esas ayudas, porque ya no por nosotros, sino por nuestras familias, porque ellos realmente también han sufrido igual como nosotros nuestras pérdidas. Por lo tanto, pues quería hacértelo llegar. También la CV95, en principio la política entonces era sacar esas vías del pueblo. Yo recuerdo Bigastro, lo que era pasar Bigastro, y luego lo que supuso la CV95 por fuera de Bigastro. Evidentemente las cosas antes se hacían de otra manera como hoy se hubieran hecho, ¿no?
No sé si has comentado lo de hacer, la solución que te han propuesto es permeabilizar la CV95 con grandes, ¿no? Y que el agua fuera. Y has visto y tú consideras o consideráis en tu ayuntamiento que eso no es lo suficiente. Permíteme, voy a seguir y luego te dejo todo el tiempo para ti. Luego el tema del reguerón, que he leído que es el zanjón de la muerte, o así lo llamaban, ¿no? O sea que ya se puede uno imaginar lo que era aquello. Me da la impresión que a lo mejor la diputada de Podemos tenía razón, es decir, porque era una especie de acequia natural, no, artificial, para que bordear todo Orihuela, y claro, pasaba por Bigastro y Jacarilla, y entonces sí que recogería todo el agua de Tabala, porque el agua de Tabala va allí a esa zona, y para que esa agua no inundara Orihuela, pues evidentemente hubo que hacer el zanjón de la muerte en aquella época, y entonces quizá pues las dos estéis en la razón. Ayer precisamente en la Comisión de Medio Ambiente hablamos del dragado de lo que es el canal final del río Segura, ¿no? Que está totalmente colmatado. Pues es el mismo problema que tiene el reguerón. Si solamente caben 200 y cabrían 600, pues fíjese si realmente los presupuestos de la Confederación, que están desde el 2012 sin nada, si se hubiera hecho ese trabajo, pues ahí es donde realmente es lo que usted dice, ¿no? Sí que parece que hay unidad, porque las desgracias nos unen, pero sí tenemos la sensación de que gobierne uno o gobierne otro, aunque vendamos unidad, pero realmente no estamos unidos para los problemas que realmente nos acechan, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el plan de acción territorial, a mí me da miedo, porque realmente quien tiene que ser generoso, que no somos ni usted ni yo, ¿entiende? Veremos a ver la generosidad, ¿no? Eso yo ahí discrepo un poco con usted. Desde luego, lo que usted ha dicho, que a veces se abre una carretera y usted trata de ver si hay otra necesidad para, ya una vez que se abre el agujero en una calle, pues a ver si podemos hacer otra infraestructura. Ahí el municipalismo ha cambiado y a veces por eso se pone en duda lo del tema de la Diputación, porque cada vez que pides una ayuda, a lo mejor solucionas un problema y luego al cabo de X tiempo tienes que pedir otra ayuda para otra cosa y tienes que volver a abrir, ¿no? Esa es la queja constante de los alcaldes y entonces con el tema del municipio. Pero bueno, yo únicamente decirle que evidentemente hemos recibido 140 millones de euros con el tema de las ayudas a la dana, son en resoluciones, algo se tiene que haber beneficiado Bigastro seguro. Si han sido 700, más o menos unos 2 millones de euros han llegado solamente para enseres, y yo creo que también eso es agradecer en esta situación, ¿no? Me interesaría también saber si has recibido ayudas en cuanto a las infraestructuras escolares, sanitarias y en caminos rurales, por parte de estas ayudas. Y bueno, ya le voy a dejar el tiempo que queda, por si no me lo voy a consumir yo solo. Gracias, Teresa. Millones de euros, ¿no? Porque en Bigastro, lo que le comentaba sobre las 400 ayudas de urgente necesidad, de las primeras que se pidieron, solo se han liquidado los primeros 1.500 euros, con lo cual estamos hablando pues, de 45.000, 55.000 euros. De ahí a 2 millones hay una gran diferencia. El resto de las ayudas ni siquiera están. Yo no sé si en algún otro municipio han resuelto, pero, por ejemplo, en Bigastro no hay ninguna resolución de ninguna ayuda, no ha llegado a ningún vecino del resto de las ayudas que se tramitaron. La cuestión está en que, quiero decir, que estamos convencidos de que llegarán, entendemos también, son muchas solicitudes, hay un tiempo de tramitación, pero bueno, ya va a ser casi un año y pues tenemos que empezar también un poco pues, a agilizar. Todo tiene, al final tiene que tener un comienzo y un final. Con respecto a lo del Plan de Acción Territorial que comentaba, yo ya le he dicho que para mí es necesario. Pero dudo mucho que la metodología que se está utilizando para decidir cuáles son aquellos proyectos que deben de ser emblemáticos dentro de ese plan territorial, los pongo en duda. Lo pongo en duda porque no lo veo representativo.
Sinceramente es que no lo veo. A mí no me parece que 500 personas tengan la capacidad de decidir lo que se tiene que hacer en un territorio que afecta a 450.000 personas. Cuando además tengo también mis dudas que esas personas hayan votado con conocimiento del contenido de esos proyectos. Es que, o sea, en mi pueblo a nadie han invitado a explicarle en qué consistían esos proyectos. De hecho, el desdoblamiento de la CV95, que es uno de los proyectos más votados, yo voy a pedir que me lo enseñen. Porque resulta que es que ya la CV95 por el sur me ahoga, pues no quiero ni pensar por el norte, qué es lo que va a pasar. O sea, yo voy a pedir que se estudie ese proyecto. La cuestión, quiero decirle, yo vengo aquí con la confianza de que todo este trabajo que se está haciendo en la comisión, que me consta que mucho y durante mucho tiempo, va a tener un efecto. Pero también les digo que el tiempo corre. Hablábamos creo que era diciembre, que fue la primera reunión que tuvimos los alcaldes para hablar de este asunto de RENACE. Hablábamos de los fondos, de los fondos europeos que nos podían servir para llevar a cabo infraestructuras. Estamos en junio. Estamos ya en previos. El siguiente acuerdo marco de la Unión Europea está ahí. ¿Hemos presentado algún proyecto? ¿Nos van a tener en cuenta? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Quiero decir, realmente, o sea, han pasado 10 meses prácticamente desde que sufrimos aquel episodio que todos queremos olvidar, pero que es imposible que olvidemos. Y yo me gustaría saber efectivamente qué es lo que tenemos. Hemos hablado mucho, sí, desde luego. Hemos hablado mucho, pero ¿qué es lo que hemos avanzado? ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar en septiembre si volvemos a tener otra vez un episodio como el que hemos tenido hasta ahora? ¿Vamos otra vez a volver a millones de indemnizaciones? Millones de euros, cientos de millones de euros que seguro que cuestan indemnizar todos los daños que se producen en la Vega Baja. Pues es que con esos cientos de millones de euros ya tendríamos la subvención de Europa. O sea, seguro que Europa no nos dará esos cientos de millones de euros. Vamos a trabajar, vamos a ponernos, hablar está muy bien, planificar, por supuesto, es imprescindible, pero acción. La acción es la que hace falta. Muy bien, alcaldesa, pues con esa acción nos quedamos en la comisión. Muchísimas gracias por haber comparecido hoy aquí. Muchas gracias a usted. Y la esperamos cuando necesite algo más, pues tiene todos los grupos parlamentarios a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señorías, como suele ser recurrente en esta presidencia, se le ha olvidado decir si estábamos de acuerdo en el primer punto, que era el acta. Así que, mientras despedimos a la alcaldesa, hay algún